Bendiciones de nuestro Padre Celestial en esta hora especial que Dios nos regala para estar otra vez amor y fe en casa, amor y fe en familia, sabiendo que la bendición de Dios está allí donde están dos o tres congregados en su nombre. Estamos aquí de nuevo con ustedes, saludándoles, desatando muchísimas bendiciones sobre sus vidas, sobre sus hogares y sobre sus familias. Gracias por entrar a la sintonía a través de Radio Armonía, a través del Facebook del Centro Cristiano Amor y Fe o de Telefamilia, a través del YouTube y a través también, obviamente, de las páginas web. Damos gloria a Dios por sus vidas. Este tiempo que sacas es un tiempo valioso, es el mejor tiempo. El tiempo que tú inviertas en buscar a Dios, en recibir su palabra, es para instrucción de tu espíritu y de tu alma. Este tiempo es un tiempo atesorado, es un tiempo que se va a permanecer a través del tiempo y de la eternidad. Gloria sea al Señor. En esta hora damos gloria al Señor porque seguimos adelante. La obra de Dios no se detiene, tú no te vas a detener. Dios no se ha detenido ni se detendrá jamás y sus hijos no nos detenemos. Vamos en avance, en victoria, en bendición. También quiero en esta hora saludar a toda la gente que apoya la obra de Dios, que bendice, que siembra, para que sea el Señor Dios Todopoderoso retribuyéndoles, multiplicándoles y trayendo a sus vidas esas gloriosas cosechas, esas bendiciones sobreabundantes de parte del cielo. Dios que es fiel y que provee a sus hijos, sabemos que te proveerá a ti de todo lo que necesitas cuando tú le honras a Dios. Y dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, o en el segundo libro de Reyes, cuando dice la palabra del Señor, perdón, el primer libro de Reyes 17, acerca de Elías, y le dice a la viuda, ¿sí?, que la harina del aceite, la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Yo quiero compartir esa palabra contigo en esta hora porque sabemos que el Señor es fiel y Él cumple su palabra. Él no miente ni exagera. Dios es fiel, Él es real, porque Él es veraz. Dice la palabra del Señor ahí en Primero de Reyes 17, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y traigo una palabra para ti para decirte que no va a escasear lo que Dios ha enviado para ti como sustento. Hasta el día que se retomen los trabajos de una manera completa, hasta el día que vuelvas tú a estar en tus labores, Dios no permitirá a sus escogidos que les falte el pan. De pronto mengua un poco, de pronto quizás no hay lo que tú estabas acostumbrado a tener, pero Dios en medio de este tiempo no te abandona, no te desampara. Pero note lo que dice Elías: ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y el Señor hoy, cuando nosotros le damos a Él primero, Él sabe honrar la fe de los que le obedecemos y le creemos en su preciosa palabra. Yo le invito para que en esta hora se una a esta oración. Voy a orar por toda la gente que está apoyando la obra de Dios. En la página web del Centro Cristiano Amor y Fe está la instrucción, el link para que usted pueda sembrar sus diezmos y sus ofrendas, toda donación que usted quiera hacer. Recuerde que estamos adelante extendiendo la obra de Dios en sedes de Amor y Fe local, regional, nacional e internacional, pero también lo que es la ayuda humanitaria, la ayuda social a través de los diferentes ministerios, a través de la Fundación Amor y Fe. Vamos a orar. Padre bendito, Padre bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias por cada persona que hoy se reúne en torno a ti, Señor, para escuchar tu palabra, para alabar y adorar tu nombre, para darte gloria. Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú retribuyes a cada hogar, a cada familia, que tú retribuyes a cada dador alegre. Bendice a los sembradores, bendice a cada persona que hoy dispone en su corazón dar ampliamente para la obra de Dios. Por aquellos que Dios siempre han estado fieles a pesar de las dificultades, a pesar de que sus ventas, sus negocios, sus contratos ya no son los mismos,
mismos, algunos quizás de pronto no reciben la misma suma de salario, el dinero ya no es el mismo, pero aún así te están honrando, están dando sus diezmos, sus ofrendas. Declaramos que la bendición de Dios reposará sobre sus casas, sobre sus familias para siempre. Señor, te damos la gloria, la honra y el honor. Declaramos cubiertos con tu sangre y la autoridad que nos has dado, que atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu inmundo de pobreza, de ruina, de miseria, de escasez. Todo espíritu devorador está atado, ligado y vencido, y en el nombre de Jesucristo el Señor lo echamos fuera, fuera, fuera. Se van a los abismos profundos, lugares donde no salen, y declaramos la bendición del Dios eterno, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Declaro esa bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Padre Celestial por este tiempo maravilloso. Ahora, como siempre lo digo, guarde este tiempo en reverencia, este tiempo para que sea un tiempo exclusivamente para tu Señor, para Dios. Ahí donde usted está, no permita que nada ni nadie lo distraiga. Concéntrese allí para recibir la preciosa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del reino de Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar del reino de Cristo Jesús. Y ahí donde está, vamos a orar al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, instrúyenos, que la palabra no vuelva a ti vacía, oh Dios, sino que cumpla el propósito para lo cual fue enviada, que ella dé fruto cual al 30, al 60, al 100 por uno. Dios amado, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por los siglos de los siglos. Te amamos, te adoramos y te bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. El mensaje de hoy es el reino de Cristo. El reino de Cristo. Acompáñenme al Salmo capítulo 2. ¿Por qué el Salmo número 2 y por qué el tema el reino de Cristo? Porque si usted no lo sabía, el libro de los Salmos es una joya literaria. El libro de los Salmos no contiene solamente canciones para inspirar a los adoradores o ministros de alabanza o músicos. El libro de los Salmos es una joya en la Biblia porque contiene unas revelaciones tremendas, no solamente de los tiempos que se escribió y se vivió, tales eventos que se relatan allí, sino que relata o profetiza eventos que van a suceder en los últimos tiempos. Por eso hoy hemos tomado el Salmo 2 para hablar del reino de Cristo, en donde en la mayoría de las Biblias el título que hay sobre ese Salmo 2 es el reino del ungido de Dios o el ungido de Adonai. Nosotros vamos a tener como título el reino de Cristo porque este Salmo 2 es un salmo profético y además escatológico. Profético por cuanto habló de cosas que luego sucederían, y escatológico porque las que sucederían van a suceder en los últimos tiempos y estamos viviendo los últimos tiempos. El mensaje se llama, recuerde otra vez, el reino de Cristo. Este salmo fue escrito más o menos 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y fue escrito por revelación e inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Para traer un anuncio de lo que sería el reino de nuestro Señor Jesucristo. La aparición, la aceptación de Cristo. Ahora, hagamos un paréntesis. Cristo, la palabra Cristo quiere decir ungido, ungido de Dios, ¿sí? Por eso la palabra completa o el nombre completo de nuestro divino Salvador y Señor es Jesucristo. Jesús, la parte humana, Cristo, ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios. Entonces vamos a hablar del reino de Cristo, que es el ungido de Dios. Leemos así, todo el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Adonai me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra.
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Verso 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Es un tremendo salmo. Me gusta y me llama la atención porque es un salmo, como le dije antes, escatológico, tremendo. Habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué viene todo esto en estos tiempos? ¿A qué viene esta palabra para tu vida, para nuestras vidas? En que debemos conocer la verdad de las Escrituras y de lo que está sucediendo, que sucedió en parte ya en el pasado, que está sucediendo y que está pronto por suceder, el cumplimiento de profecías como la del Salmo capítulo 2. Indiscutiblemente está hablando de Jesucristo el Señor. Este salmo dice: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán. Subraye el término ahí, levantarán. Habla del verbo levantar, que se levantarán, habla en futuro, pero también habla ese verso 2 donde dice: y los príncipes consultarán unidos. Oiga esto, ya ahí nos está hablando, dice, unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hagamos un stop aquí para decir que este salmo, que fue escrito 1000 años antes de Cristo, estaba hablando del día y hora cuando Cristo fue arrestado, el Señor Jesucristo, y fue juzgado por el Sanedrín, por los Poncio Pilato, representación de Roma, los soldados romanos, la fuerza militar, todos los que se conspiraron ahí en contra del Señor y su ungido, en contra de Jesús, Salvador de Israel no solamente, sino de la humanidad entera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra se cumplió de alguna manera cuando Cristo fue juzgado por las autoridades de ese tiempo, gobierno, la religión de ese tiempo, poder político, económico, militar, el imperio que era el que manejaba, el imperio romano que manejaba a Israel en el tiempo que Cristo aparece. Escuche bien, se cumplió en ese tiempo, pero esta profecía tendrá un cumplimiento hasta hacia los finales de los tiempos, porque cuando yo le enfatizaba el verso 2 donde dice: se levantarán los reyes de la tierra, y dice: y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Esa palabra se cumplirá de una manera más contundente aún en los últimos tiempos, porque viene un nuevo orden mundial en donde al final de los tiempos se levantarán 3 personajes que la Biblia los describe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis, que habla de 3 personajes que aparecerán en la historia y en la escena de la humanidad en estos últimos tiempos. Estoy hablándoles del anticristo, la bestia y el falso profeta. Recuerde, el anticristo, la bestia y el falso profeta. Y al final de los tiempos, usted ha visto que ya, como dice Juan en una de sus cartas, el espíritu del anticristo ya está en acción. Juan, el apóstol Juan, ya percibía en el espíritu la aparición del espíritu del anticristo, no del anticristo, pero sí del espíritu del anticristo. ¿Qué quería decir? Que ya había oposición a Cristo y a los que tuvieran que ver con Cristo. Dicho de otra manera, había un tiempo, había una situación, una atmósfera que se estaba presentando en los tiempos de Juan, en los cuales la gente no quería oír ni saber nada de Cristo porque estaba influenciada por un espíritu, pero además no querían también saber nada de los cristianos. Y eso acontecerá hacia el final de los tiempos, donde en toda la humanidad, liderada por un solo hombre llamado el anticristo, que ya es el anticristo en cuerpo y en persona, dirá: nada que ver con Jesucristo de Nazaret, ni nada que ver con los cristianos. O sea, resistirán a Cristo, que es el ungido de Dios, y a los que siguen a Jesucristo, que somos los creyentes en la palabra del Señor. Estamos ante tiempos que se van a presentar estas situaciones, y por eso el Salmo capítulo 2 nos revela que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos.
Ese unidos hace referencia a la unidad mundial, al nuevo orden mundial, en donde todo quiere ser uno, un solo político, un solo ejército, una sola economía y una sola religión y un solo líder de religión, donde se quiere unificar al mundo en una sola. Y pronto usted va a escuchar hablar de que quiere que el término casa, se le dice a la tierra: esta es nuestra casa y cuidemos nuestra casa y somos uno solo y cuidemos el uno del otro. Pero detrás de esto viene toda esa filosofía y toda esa doctrina de la unidad mundial y global. ¿Para qué? Para que le preste el antesala y es el escenario para la presentación del hijo de iniquidad, del anticristo. Y esta palabra nos lo estaba anunciando. Esta palabra de el Salmo 2 nos lo estaba anunciando. Repito: se levantarán reyes, los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta palabra ligaduras y cuerdas quiere decir todo lo que es enlace, todo lo que tenga que ver con Cristo y con los cristianos. Llegará un tiempo que dirán: no los soportamos más, no los queremos más, quitémoslos de en medio. Ojo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar avisados, tenemos que estar prestos para los tiempos difíciles que ha de vivir la humanidad. Gracias a Dios, la iglesia estará a salvo en Cristo Jesús. La iglesia es raptada, que eso ya hablamos en otro mensaje que quizás usted vio y recibió esa preciosa palabra. Pero aquí estamos hablando de cómo tenemos que estar preparados, porque por ser cristianos, si has recibido de pronto menosprecios o estigmatizado o de pronto rechazado, pues déjame decirte que la palabra dice que llegará un tiempo que aún las autoridades, los reyes y los príncipes dirán: nada que ver con Cristo y nada que ver con los cristianos. Así es de que esté atento usted a la palabra del Señor en esta hora, en este día especial. Y dice la Biblia en el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Punto número 2: el Dios que está en los cielos se burlará y se reirá de ellos y los turbará con su ira. Número 2: ¿cuál será la reacción del Señor en los últimos tiempos? Hay gente que va a decir: el problema es los cristianos. Llegará el tiempo en los últimos días de este mundo que van a decir: el problema es el cristianismo. Porque llegarán los tiempos extremos que de una manera total y abierta se dirá a lo bueno malo y a lo malo se le dirá bueno. Y entonces los que proclaman el mensaje de principios espirituales, éticos, morales, de convivencia, de preservación de la vida, serán vistos como los malos, y los que dicen lo contrario serán vistos como los buenos. Y esta es la moral y la condición del mundo en la que estamos, hacia donde va el mundo, hacia donde va la humanidad, pero no aquel que está en Cristo o aquel que viene a Cristo, que estará preservado y guardado. ¿Qué pasará? ¿Cuál será la respuesta del Señor? ¿Cuál será la reacción del Señor? La reacción divina, ¿sí?, ante el rechazo de su ungido, ¿sí? El Señor de los cielos, ¿sí?, hará que la gente se confunda. O sea, los planes que habrán, y esto habla escatológicamente cuando el enemigo, el espíritu del anticristo y el anticristo y los gobiernos de los últimos tiempos digan: vamos contra todo eso de Cristo, y no, el problema es creer en Cristo. Ya por ahí se escucha de que la Biblia ya no, de que hay que escribir un nuevo libro, de que muchas cosas tremendas se están escuchando, ¿sí? Principios antivalores, antiprincipios y moral y todo eso. Entonces estamos en un tiempo en el cual tenemos que abrir los ojos, iglesia, pueblo de Dios. Tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Dios peleará por su ungido, por su hijo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Como quien dice, punto número 3, lo que yo hago, ¿quién lo va a abolir? ¿Quién lo va a romper? Punto número 3, basado en el versículo 6, está diciendo: pero yo he puesto, está hablando Dios,
pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es el rey? Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Lo he puesto en Sión. Por eso Cristo, desde Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, desde el monte de los olivos, subió, ascendió a los cielos, pero de ahí mismo descenderá. Por eso Jerusalén juega un papel importante en la historia, no solamente de Israel y de los pueblos de Oriente, sino de toda la humanidad. Jerusalén, una de las ciudades más antiguas de toda la historia de la humanidad, pero también una de las ciudades más controversiales y peleadas y luchadas por las tres grandes religiones del mundo. Aclarando que nosotros no tenemos una religión sino una relación con Dios, porque tenemos un cristianismo vivo de una relación con el Señor. Pero las tres grandes religiones del mundo se pelean por Jerusalén. ¿Cuáles son esas tres grandes religiones? El judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Tienen que ver con Jerusalén. Eso como una nota ahí adjunta. Pero seguimos leyendo, verso 7 dice: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este verso 7 y 8 nos revela el cuarto punto acerca de Jesucristo el Señor, el ungido de Dios, el ungido de Adonai. Jesucristo el Señor es quien regirá a las naciones, es el que gobernará los pueblos de la tierra. La Biblia habla en el Apocalipsis que vendrá por 1000 años. Por 1000 años descenderá un ángel del cielo, atará a Satanás, lo arrojará al abismo, sellará el abismo y Cristo reinará por 1000 años en la tierra. Y desde ya Él gobierna. Todo lo que sucede es porque Él lo permite, no porque el diablo, no porque la maldad lo quiere hacer, sino que Dios lo permite porque lo que Él anunció desde tiempo antiguo se cumplirá como Él lo ha dicho. Pero Dios tiene control y domina sobre todo, no queriendo que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabe cuándo se cumplió esta palabra? Cuando usted va a Mateo capítulo 3, cuando Jesucristo nuestro Señor va a ser bautizado por Juan, su primo, allá en el río Jordán. Y luego que es bautizado, sube de las aguas y ora. Y cuando ora Jesús, los cielos se le abren. Y se escucha una voz que muchos la escucharon en aquel entonces, que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Dios, el Rey soberano del universo entero y de toda la eternidad, diciendo desde los cielos que se abrieron ese día allá en el río Jordán, donde está Jesús, dice: este es mi hijo amado y a él van a oír, porque en él me complazco. Y Dios está hablando de esa manera en este tiempo. Aún los reyes de las naciones, los príncipes, los gobernantes, los grandes líderes tendrán que oír que Él es el Señor de señores, Rey de reyes, porque a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y quiere decir, ahora, en este tiempo y en la eternidad, el nombre de Jesucristo es por encima del nombre de cualquier ser humano que se autoproclame gobernante de la tierra. Nuestro Dios es el ungido del Señor. Jesucristo es el ungido del Padre. Aleluya. Y por eso dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesucristo finalmente poseerá toda la tierra y gobernará cuando ya haya pasado las bodas del Cordero en el cielo, cuando ya acá haya pasado la tribulación y la gran tribulación. Jesucristo vendrá glorioso sobre un caballo blanco, vendrá con la iglesia. Ya no es la novia, ahora es la esposa, y descenderá y vendrá a la tierra y vendrá a reinar por 1000 años con todo aquel que le fue fiel, con todo aquel que permaneció en la palabra, con todo aquel que le amó hasta el fin, con todo aquel que creyó hasta el fin. Y ahí estarás tú si perseveras hasta el fin. Ahí estarás tú si te vas en el rapto y estás allá en las grandes bodas del Cordero celestial. Y luego Cristo desciende con su iglesia, su esposa, a reinar por 1000 años. Pero dice la palabra del Señor, verso 9: los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Tremendo. Todos esos ejércitos que se levantarán. La profecía dice que habrá una gran batalla en el valle de Armagedón. La Biblia dice que vendrán 200,000 efectivos, un ejército de 200 millones. Se cree que hay ejércitos en el mundo que ya tienen 200 millones de soldados. Y se levantarán esas naciones para pelear contra el Señor. Pero el Señor los vencerá, el Señor los derrotará y los desmenuzará, como dice aquí. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Tremendo, se cumplirá esa palabra profética. Ahora bien, dice el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Y aquí hago un llamado a toda la gente que tiene que ver con gobierno, a toda la gente que está como servidor público, a toda la gente que tiene su inclinación política o es político. Y tú eres creyente y tú eres un hijo de Dios, pero tienes esta lucha de que siempre el poder de este mundo te ala hacia todo lo que tiene que ver con lo malvado y perverso, pero tu corazón y tu alma, que conoce la palabra, te ala a honrar a Dios. Llegará un momento que tú vas a tener que tomar decisiones muy profundas y muy determinantes en tu vida, porque hay gente en medio de los gobiernos y en medio de las eminencias del mundo entero que son de Dios, que son cristianos, y Dios les ha permitido y les permitirá estar allí. Te estoy hablando de parte de Dios, hasta el momento que Él lo ha determinado. No te pases del momento que Dios te diga hasta aquí no más. ¿Por qué? ¿Sabes? Quizás hay personas que van a ser obligadas, van a ir en contra de su voluntad para que hagan cosas que no deben hacer, para que ejerzan autoridades como no deben ejercerla, para que toman decisiones como no deben de tomarlas. Y eso lo estoy diciendo que es el punto número 5 de nuestro mensaje, basado en el versículo 10 y 11, donde dice: ahora pues, oh reyes, le habla a reyes, son eminencia autoridades, sed prudentes, admitid amonestación. Luego dice: jueces de la tierra. Jueces que son cristianos, autoridades y eminencias que son creyentes. Dios te permite estar allí para hacer una tarea, pero no te va a perpetuar ahí en el poder, porque el que se quiere perpetuar en el poder allí va a tener que obedecer no a los principios y ordenanzas de nuestro Dios, sino de otro. Por eso Dios te está advirtiendo. Y dice la palabra del Señor: honrad al Hijo, y Hijo con H mayúscula quiere decir a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ojo a esto, honrad al Hijo. ¿Cuál fue el problema y cuál es la situación que vino sobre Israel? Porque no honraron al Hijo de Dios. Él se presentó como Hijo de Dios, y ¿qué fue lo primero que le dijeron? Blasfema, está mintiendo, es alborotador y está blasfemando, dijeron los reyes y dijeron también las autoridades religiosas de ese momento. Pero aquí el consejo es: honrad al Hijo. ¿Y qué quiere decir la palabra honra? Darle a la persona el lugar que le corresponde. Si nosotros le damos a Cristo el lugar que le corresponde como Hijo de Dios, entonces seremos guardados y preservados. Si hay un gobernante, si hay una autoridad, si hay una eminencia que le da el lugar a Jesucristo como Hijo de Dios, será guardado, será preservado, aún en medio de este caos y situación que vendrá en los últimos tiempos. Es tiempo, es hora de creer en el Señor y de confiar de verdad en el Señor, y entender cómo aún salmos como el Salmo 2 nos están anunciando situaciones del fin del tiempo, de los últimos tiempos, acontecimientos tremendos. ¿Y qué es lo que nos revela para terminar? Punto número 7, que finalmente Dios establecerá su reino a través de su Hijo. Dios establecerá su reino a través de su Hijo. Así los reyes, los príncipes consulten unidos, se levanten. Dios establecerá su reino a través de su Hijo amado Jesucristo el Señor. Así es de que en esta hora yo le invito para que usted reflexione, medite, profundice también aún después de este tiempo en esta palabra, y le demos toda la gloria y la honra
al Señor. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, es un buen momento para que tú le digas: Cristo Jesús, ungido de Dios, ven a mi corazón, te recibo por la fe, perdona mis pecados y entra a mi vida, haz de mí una nueva persona en esta hora. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento y repite esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, que he pecado, que he cometido errores, pero hoy me arrepiento y renuncio a mi vida pasada. Renuncio a ser esclavo del diablo, del mundo y de la carne, y me entrego a ti. Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser. Entra en mí, Señor Jesucristo. Gracias por morir en mi lugar para darme salvación y vida eterna. A ti te doy toda la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez o si te estás reconciliando con el Señor, te felicito y declaro la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Además, también le invito para que usted llame al 552-2700. Son las líneas. Ahí le vamos a atender para oración, para tomar tu nombre, para direccionarte acerca de qué debes hacer, cómo debes hacer para seguir caminando con Cristo, seguir en el camino del Señor, porque necesitas crecer en la fe. Si estabas alejado del Señor y necesitas conocer del Señor, de su gracia, volver a la iglesia, entonces comunícate con nosotros. Quizás te podamos encaminar o dirigir a una de las casas de oración virtual, casas de bendición, a través de WhatsApp, a través de Zoom, a través de las diferentes aplicaciones virtuales que estamos usando para llevar las casas de bendición a todos los hogares de Santiago de Cali y aún más allá de Santiago de Cali, a muchos lugares incluso del mundo entero. Damos gloria a Dios por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús y también vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Padre precioso, bendice cada persona que se ha reunido hoy en la sala de su casa, quizás desde el escritorio de su trabajo, en el lugar, en el taller, donde quiera que esté recibiendo esta señal, o de radio, o de Facebook, o de YouTube, o a través de las páginas web. Señor, bendice, prospérales, pero en esta hora, Dios, ayúdanos a estar preparados, a estar listos, Padre Santo, a entender que el reino es de Cristo. Tu palabra dice en Isaías que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Señor, te damos gracias, Dios, y te bendecimos porque tú eres grande. Bendice a tu pueblo, bendice las familias, bendice cada hogar, bendice cada niño, joven, adolescente, adulto, anciano, bendice a cada hombre, a cada mujer, conforme a tu gracia. Hoy, Señor, sea derramada tu bendición y tu misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué tiempo tan maravilloso. Espero que usted conserve esta palabra y la guarde en su corazón. Que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, les continúe bendiciendo.